Tonucci me ha dejado un poco empatado, porque no solo ha hablado de la educación infantil, sino que nos ha corregido también la educación primaria y secundaria. Como tengamos que seguir todos estos niveles va a ser complicado. Va a ser complicado. Bueno, me encuentro aquí, aparte, obviamente, para asistir a este foro que hemos organizado desde la Consejería de Educación, ahora particularmente para presentar a una compañera y amiga. Me han dicho que tengo aquí Violeta, tu biodata. Violeta, Miguel, no necesito una biodata para presentarla. La conozco desde hace muchos años, fue directora del CENIE cuando yo asumí responsabilidades en Madrid. Es una maestra, eso lo primero es maestra, luego orientadora, luego inspectora de educación. Si no ha hecho lo que ha querido a lo largo de su vida, siguiendo las enseñanzas del maestro Tonucci, es que es masoquista, porque ha estudiado magisterio, ha estudiado psicopedagogía y se ha doctorado en neurociencia, insistiendo permanentemente en lo mismo, así que debe ser que esto es lo que le gusta. Y ha venido aquí a hablarnos precisamente de neurociencia, de funciones ejecutivas y de aprendizaje en educación infantil, de aprendizaje desarrollando personas. Esto es lo que nos ha venido a hablar. Estoy absolutamente de acuerdo con el maestro Tonucci. La educación infantil es probablemente la etapa más importante del aprendizaje, porque en ellas sentamos las bases y ayudamos a desarrollarse personas que van a ser capaces de transitar con éxito por el resto del sistema educativo. Bien que este sistema educativo a veces ponga más trabas que puentes para conseguir ese desarrollo. Bueno, pues Violeta nos va a hablar de esas bases del desarrollo, y para no entretener más, cuidado que el maestro Tonucci nos ha ocupado casi la siguiente conferencia, le voy a dar paso a Violeta para que os hable de ello. Muchas gracias, Violeta. Muchísimas gracias por la invitación a venir a Cantabria, siempre es un placer. Gracias al director general y al consejero, a todo el equipo, pero fundamentalmente lo que quiero agradecer es la apuesta educativa, profesional y vanguardista de empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Porque efectivamente hablamos de la educación infantil, como dice el foro, como una identidad propia, pero es que la educación infantil es una etapa absolutamente singular. No compartimos la calidad y la esencia de la etapa con ninguna otra especie. Sí compartimos la infancia con otras especies, pero ninguna la tiene tan prolongada. Ninguna tiene una etapa tan profundamente larga y con un carácter tan protector como el Homo sapiens, como el ser humano. ¿Y por qué ocurre esto? Pues precisamente porque somos una especie que dependemos del conocimiento acumulado de generaciones y generaciones y generaciones. Venimos ya con una carga, con una genética, pero lógicamente esa genética depende de una epigenética, de una estimulación y de un proceso. Aprender necesita tiempo, lleva mucho tiempo. Por eso la infancia del ser humano, del Homo sapiens, es muy prolongada. De hecho, compartimos infancia con otras especies, pero no compartimos adolescencia. Eso es un regalo de la evolución. ¿Por qué es un regalo de la evolución? Porque sin infancia y sin adolescencia no llegaríamos a conformar un cerebro adulto. Hoy vamos a trabajar y vamos a presentar las funciones ejecutivas, la cúspide de la jerarquía del conocimiento del ser humano, ese mecanismo rector que tiene el cerebro para procesar la información nueva, para responder ante la novedad, para planificar, para organizar, para predecir, para asumir decisiones, para tomarlas y afrontar las consecuencias. Para nosotros ahora mismo en educación es muy importante la función ejecutiva. De hecho, los padres, cuando nos vienen a la inspección o nos vienen a las aulas, ya muy poquitos padres se preocupan por la inteligencia. Muy poquitos vienen y te dicen, ay, pues, ¿cuánta inteligencia tiene mi niño?
Todo esto ya está demostrado, que la inteligencia es un constructo que no es fijo y que no es determinante. Pero sí vienen todos ya muy preocupados por las funciones ejecutivas. ¿Cuántos padres tenéis en las aulas que vienen y dicen: a mi niño tiene un problema de atención, a mi niño es que es TDAH, a mi niño es que no memoriza? ¿Cuántos y cuántos? Vamos a ver cómo se construyen las funciones ejecutivas y vamos a ver qué factores son fundamentales en nuestro proceso como docentes y como acompañantes de estos niños para que esas funciones ejecutivas se consoliden aproximadamente a los 8-9 años de una forma correcta. ¿Por qué? Porque son las bases neurobiológicas de los aprendizajes. Y si hay disfunciones ejecutivas, vamos a tener dificultades de aprendizaje, sí o sí, seguro. Vamos a empezar por el principio y voy a intentar cumplir los horarios, porque en este tipo de congresos, cuando nos retrasamos, todo va detrás y ya todo alteramos mucho a los organizadores, a los cuales felicito desde aquí. Educación infantil. Vamos a ver. El ser humano pasa por tres podas cerebrales, tres podas muy potentes. Nosotros, los profesionales del primer ciclo y del segundo ciclo, incluso de la primaria, estamos acompañándolos en la segunda. La tercera poda ya se produce en la adolescencia y eso ya es la tormenta perfecta, pero se lo dejamos para los de secundaria, que ya veremos ahí lo que pasa. Nosotros vamos a trabajar en esta primera poda que no podemos controlar. Es decir, en el momento en que se fecunda, en el momento que ya empieza a proliferar todas las células que forman el cigoto y que va a conformar ese nuevo ser humano, hay un momento en el que se especializan esas células. Y unas conforman unos órganos, otras conforman otros. Como todos muy bien sabéis, lo primero que se conforma es céfalo-caudal, el cerebro. ¿Qué ocurre cuando todas esas células se convierten en neuronas y conforman ya el cerebro infantil? Bueno, pues que tenemos una maquinaria tan perfecta que lo que sobra lo expulsa. Y se produce la primera poda, la primera muerte cerebral, el primer momento en el que todo lo que sobra, a través del quirocefalarraquídeo, se elimina. La muerte cerebral puede ser por apoptosis, por necrosis. Sabemos ya en neurociencia que este proceso es profundamente sensible, profundamente determinante, incluso en un porcentaje altísimo, entre un 60 y un 70% de causa de aborto en mujeres sanas. Mujeres sanas durante un aborto. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque este momento de apoptosis y necrosis es muy delicado. ¿Qué ocurre cuando el feto sobrevive a esta primera poda y empieza esa sinaptogénesis maravillosa con la cual crecen esos árboles dendríticos que Cajal pintaba tan maravillosos y que ya empieza a proliferar toda esa formación neuronal? Nuestro pequeñito, que como si podemos compararlo con cualquier otro animal de nuestra, pues no sé, de un caballo, por ejemplo, nada más nacer, si lo veis, a los 3-4 minutos ya está completamente independiente por ahí, cabalgando, ya es autónomo y ya tiene prácticamente todas sus estructuras conformadas. Nuestro bebé no, ni siquiera viene con el cráneo cerrado, tiene que expandirse. ¿Por qué? Porque esa sinaptogénesis hace que se triplique el número de neuronas y de conexiones en muy poquito tiempo. ¿Qué ocurre en esta primera poda, que es muy determinante para todos nosotros cuando nos enfrentamos a la educación infantil? Porque puede ser que el feto haya sobrevivido, pero la poda no haya sido perfecta. Me explico. Puede ser que en un momento dado hayan quedado más neuronas de las que el cerebro necesita. El cerebro más grande. Ya sabemos en neurociencia que aunque el trastorno del espectro autista es un trastorno multifactorial y con prácticamente 6 genes implícitos, sí tienen más neuronas en determinados apartados del cerebro que los niños normotípicos. El cerebro más grande, concretamente en la amígdala, en el núcleo accumbens. Esto ya nos viene a nosotros determinado cuando venimos de esta primera poda. ¿Qué nos pasa cuando la poda no ha ido bien y es al revés? Es decir, se han eliminado más neuronas de las que el cerebro necesita, el cerebro más pequeño. Bueno, pues estos son de verdad, no de mentira, de verdad, los TDAHs. Al menos cursan un 10% de corteza cerebral más fina que un niño normotípico. Tendríamos que establecer
de verdad unas pautas en las escuelas cuando nos vienen los niños con los trastornos de atención, que vengan con un buen examen neurológico de neuropediatría y con todos los neurotransmisores que están implícitos en los aprendizajes y que ahora los vamos a ver, que sepamos qué le pasa al niño. Claro, venir ya con una disfunción ejecutiva de atención y claro, nos los traen, TDAH, sí, ¿y qué red atencional tiene afectada a su hijo? Porque depende de la red atencional que tenga afectada, yo sabré qué es lo que tengo que hacer. No entramos en esos aspectos. Vale, ¿qué nos pasa a nuestro pequeñito? Pues que efectivamente, como decía Darwin, no sobrevive a la suerte, sobrevive el que mejor se adapta. Y esto es una maquinaria perfecta de adaptación. La maquinaria perfecta de adaptación es el bebé humano. Aquí tenéis una apoptosis. A ver, ¿la puedo...? Sí, aquí tenéis una apoptosis, una muerte cerebral. Bueno, esto nos acompaña todos los días, toda nuestra vida. La buena noticia es que tenemos neurogénesis. Podemos otra vez volver a generar nuevas neuronas, ¿vale? Y en concreto en educación infantil a través del movimiento, ¿vale? De hipocampo. Bueno, seguimos viendo. Importante. Nacemos de atrás adelante. Morimos de adelante atrás. Esta conformación de atrás adelante es muy importante para las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque las funciones ejecutivas están localizadas en la corteza prefrontal y es lo último que madura en el ser humano. Aproximadamente el cerebro adulto, las funciones ejecutivas se conforman como a los 25 o 28 años. Todo ese proceso es el que nosotros tenemos que acompañar a nuestros bebés, a nuestros niños de educación infantil, en conseguir que esa maduración de esa corteza prefrontal sea adecuada. Esa segunda poda en la que se basa sobre todo una correcta estimulación y otras cosas más importantes que vamos a ver después. Ciertamente nacemos de atrás adelante, nos morimos de adelante atrás, sin que nadie se asuste. Ya a partir de los 30 años empezamos a deteriorarnos. Lo primero que se deteriora es la corteza prefrontal, un 10% cada década, nadie se asuste, pero bueno, entraremos en otras materias. A nosotros lo que nos interesa es que lleguemos a esas funciones ejecutivas bien establecidas, bien consolidadas, porque son las bases neurobiológicas del aprendizaje y sobre todo de la prevención de las dificultades de aprendizaje. Unas buenas, correctas funciones ejecutivas son unas buenas, correctas bases de todos los aprendizajes. Por eso, nuestro camino es acompañar al bebé, acompañar al niño en este proceso de maduración de esa corteza prefrontal. Esto no es casualidad, esto es un regalo de la evolución, porque estamos hablando de que si esto es lo último que se conforma, ¿cómo aprende el niño? Pues el niño aprende a través de los sentidos. Por eso no es casualidad que las bases y que todas las áreas somatosensoriales del cerebro infantil son las primeras que se conforman en el bebé, porque son luego las que sustentan todas las áreas modernas, nuevas y todas las habilidades de pensamiento superior. Por eso todo el aprendizaje y toda la enseñanza del bebé tiene que entrar a través del conocimiento sensible, a través de todos los sentidos. Todas las actividades que hagáis con los niños, cuantas más áreas corticales estén implícitas, más va a ser productivo el aprendizaje, porque todas esas áreas corticales son asociativas. Y ahora veremos más cosas. Estamos viendo que nuestros bebés se van conformando y se van madurando, pero no es por casualidad. El cerebro es muy cíclico. Esto todo es un regalo de la evolución. Todo esto lo tenemos cargado en nuestra mochila de 50.000 años. Es decir, nuestro bebé nace con una serie de reflejos que no son así por ósmosis. No, están muy secuenciados, tienen una gran prioridad y siguen un esquema cronológico muy importante para que se puedan conformar esas funciones ejecutivas. Así aparecieron en la escala filogenética y así los tenemos que trabajar en la educación infantil. Por eso, como nos decía Tonucci, que es la clave de todas las ponencias, el eje de simetría del niño tiene que estar en el suelo, porque nuestro pequeño en un año va a alcanzar los grandes logros de la humanidad.
va a ponerse erguido y va a caminar, va a aprender a hablar, va a aprender a pensar, va a construir el conocimiento, va a aprender a hablar. Esos logros nos han costado 50.000 años y nuestro chiquitín lo va a conseguir en un año. Tenemos que acompañarles en que ese proceso sea correcto. Y para eso hay que hacer cosas basadas en la neurociencia y para eso hay que evitar cosas que la neurociencia ahora nos está ya planteando. La neurociencia nos está cuestionando cosas que hemos aprendido y que cuando vas a las oposiciones de educación infantil sueltas el rollo. El niño es egocéntrico, centrista, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, la neurociencia nos está diciendo que, ojo, lo primero, tienen el doble de neuronas que nosotros, porque hemos pasado por la tercera cuerda. Tienen el triple de conexiones que nosotros. Son pequeños sabios en potencia y tienen un cerebro terriblemente explorador. Muy poquito ejecutor, porque claro, estamos conformando las neuronas. Cerebro ejecutor tenemos nosotros, ya muy poco explorador. Pero vamos a ver las cosas buenas y las cosas malas que tiene esta evolución. Aquí tenéis cómo esa primera poda, el niño sobrevive y comienza a proliferar, a establecerse la sinaptogénesis, empieza a duplicar, triplicar las neuronas y llega el momento de potencial máximo del ser humano, que son los 4 años. Los 4 años es la edad mágica para todo el aprendizaje. A medida que va multiplicando todas estas neuronas, hay 3 factores que nos acompañan. Uno es la mielinización, otro es la gliogénesis y otro es la neurogénesis. Los 3 dependen de una correcta estimulación. Cerebros enriquecidos, ambientes enriquecidos. Luego veremos que no nos tenemos que pasar de estimulación, porque la sobreestimulación, la introducción temprana de las nuevas tecnologías está alterando las funciones ejecutivas. Porque un cerebro sobreestimulado es un cerebro que no aprende. Y veremos estudios en neurociencia. ¿Vale? Voy rapidito porque quiero... No es casualidad, ahora mismo en neurociencia lo que nos lleva a todos son los mapeos de Brodmann, las áreas, aunque sí que tenemos que entender que estas localizaciones no son funcionales sino estructurales, porque el cerebro es un conectoma, el cerebro funciona como un todo, como un global. Está claro que nacemos detrás de adelante, que esa inmadurez que tiene el bebé va a depender de todos esos procesos de estimulación, la mielinización fundamental porque es la conducción de los estímulos y la rapidez, y que la cantidad de masa cerebral del ser humano va a depender de la cantidad de mielina que tenga ese ser humano. No podemos obviar la base neurobiológica de las diferencias individuales. Niños de altas capacidades, niños con sobredotación intelectual, ya vienen con una carga de mielina y con una estructura cerebral diferente, nos guste o no. Igual que un niño con un trastorno del espectro autista viene con una carga diferente, o un niño con una disfunción ejecutiva viene con una carga diferente, probablemente de estas primeras podas. Por lo cual, tenemos que la secuencia de conformación del cerebro es una secuencia que viene muy establecida. Cuando tenemos una dificultad de aprendizaje o un trastorno del neurodesarrollo, la alteración está en esta secuencia. Algo falla. Esa cronología no ha ido como debería de ir en un niño normotípico. Por eso, esos hitos del neurodesarrollo que todos tenéis en vuestras aulas nos dan luces rojas de que algo no va bien. No ha adquirido el lenguaje, no me fija la mirada, no tiene conducta social, no ha aparecido la teoría de la mente. Todo es por todo este asunto, y esto es fundamental. Una niña de 7 años que os está mirando y nos está diciendo una cosa. ¿Qué veis? Efectivamente, le falta la mitad del cerebro. Un tumor cerebral y esta niña está estereotipizada. Esto sería una catástrofe hace un tiempo. Pero ¿dónde está la clave? En la infancia. ¿Qué mensaje nos está mandando? Todos mejoran. ¿Por qué? Porque tenemos neuroplasticidad. Esta es la magia del cerebro humano. La capacidad de cambiar ante los estímulos.
Cuanto más estímulos, más cambio, cuanto más aprendo, más capacidad tengo de cambiar. Y la neuroplasticidad nos acompaña toda la vida. Por eso, cuando nos encontramos alumnado de educación especial, alumnado con una serie de problemas que pueden ser, y que antes he dicho que la inteligencia no es un constructo determinante, tenemos que verlo desde el punto de vista del cerebro que aprende. Si yo tengo nociones de neurociencia y doy una respuesta educativa, entendiendo que me tengo que adaptar a un cerebro diferente que aprende de forma diferente, todo es mejor. Esta niña ahora es bilingüe y lleva un currículum normal. Por eso hay esperanza, ¿vale? Eso es lo que, el mensaje que quiero transmitir es que hay que confiar en la fuerza de la educación. Podemos cambiar los cerebros, somos los únicos. Por eso nuestra profesión es la mejor del mundo. Vaya por delante. Venga, la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal se puede realizar a partir de múltiples conexiones. Insisto, el cerebro es un conectoma. Y la plasticidad lo que nos hace es que se refuercen esas conexiones, y la mielinización lo que produce es que esas conducciones de esas energías y de toda esa información sea eficaz, sea rápida y que nos permita procesar toda la información, almacenarla y recuperarla, que son las bases de las funciones ejecutivas, de una forma adecuada. Bien, recomiendo mucho para todos los profesionales de educación infantil Alison Gopnik. Alison Gopnik pone en cuestionamiento con todas sus investigaciones todo lo que hasta ahora hemos ido aprendiendo sobre la educación infantil. Sí que es cierto que los grandes pedagogos nos han hecho unas aportaciones muy interesantes sobre cómo aprende el niño y cómo evoluciona y cómo es el neurodesarrollo. Pero ahora la neurociencia cuestiona ciertas cosas y sobre todo le pone imagen. Le pone imagen, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice Alison Gopnik? Alison Gopnik nos dice que el bebé da respuesta a todas las preguntas de la filosofía y de la historia de la humanidad. ¿Cómo construimos el conocimiento? ¿Cómo establecemos las relaciones causales? Hemos pensado hasta la fecha que el bebé era un ser absolutamente pasivo, inerte. Bueno, pues el bebé tiene funciones ejecutivas en las cuales ya predice lo que va a ocurrir, realiza estadísticas, observa. Ese gran cerebro explorador permite que establezca la causalidad. Siempre hemos estudiado que era un cerebro muy centrista y que no entendía el proceso de la causa y del efecto. No es así. Sí que lo establece. Lo que ocurre es que ese cerebro explorador, ese cerebro divergente, ese cerebro que no tiene el conocimiento previo que nosotros ya sí tenemos, porque el aprendizaje nos ha ido proporcionando lo que Piaget nos denominaba el esquema y lo que la neurociencia nos denomina el patrón. Cuando recibimos una información nueva, vamos al conocimiento previo y de ahí establecemos el cauce para aprender otra información nueva. Los pequeños no, los pequeños exploran. Por eso todo su mundo es absolutamente maravilloso. Por eso nos dan respuestas absolutamente alucinantes a cosas que para nosotros nos parecerían muy lógicas. Y si nos planteamos cuál es la clave de la humanidad, cómo hemos llegado a ser la especie elegida, la que domina el planeta, la única capaz de salir, nos vamos a fijar en una cosa fundamental, y es la creatividad, la capacidad de cambiar el mundo. Y eso es gracias a un cerebro terriblemente explorador. Por eso no tenemos que menospreciar a los niños, Ojo, son mucho más inteligentes y mucho más sabios que nosotros, que no han pasado por la tercera poda. ¿Qué nos dice Alison Gopnik? Que precisamente esta infancia es un factor de protección y que no debe ser exclusivo de los padres. Ella denomina a los parientes, pues a toda la tribu, porque el niño tiene que aprender de todos, y para eso viene ya con una base de datos en su disco duro impresionante, que son las neuronas espejo, la que le permite observar, la que le permite imitar, la que le permite establecer el pensamiento causal, la que a través del pensamiento y del juego simbólico le permite establecer juegos, nuevos patrones, mundos increíbles, fantasías, capacidades de crear. Los ves jugar y dices, pero ¿qué está haciendo? Le dan respuesta absolutamente lógica y causal a cosas que nosotros no.
Por eso hay que tenerle mucho respeto a esta etapa. Recordamos que tenemos un cerebro muy explorador, porque estas funciones ejecutivas están muy inmaduras. Por eso hay que trabajar a través del conocimiento sensible y con un patrón de movimiento muy establecido. Los niños tienen que estar en el suelo, porque su eje de simetría es la espalda. Y a través de los primeros volteos son los primeros inicios de la aparición del pensamiento simbólico y de la construcción de la inteligencia. Lo vamos a ver después. Los niños no pueden estar sentados con una tableta. No pueden. Ni con un teléfono móvil. Porque además, yo muchas veces se lo digo a muchas amigas que las veo tomarse una caña a las 12 de la noche con el niño o la tableta. Alteración de los ritmos circadianos. Todos los procesos de emetropización, por ejemplo, el ojo emétrope, es decir, el niño cuando nace funciona con los dos hemisferios cerebrales de forma alterna. ¿Cómo tiene que establecer las bases del neuroaprendizaje? Pues integrando. ¿Cómo se pone de pie y aprende a hablar? Con la integración interhemisférica. Si no hay integración interhemisférica, no hay aprendizaje. Hay aprendizaje, pero muy deficiente. ¿Eso cómo se produce? Activando el cuerpo calloso. ¿Y para eso qué tienen que hacer? Pues los primeros patrones, homolaterales, contralaterales, eso le va a permitir construir el conocimiento, perseguir el objeto. Pero si esos patrones los alteramos, vamos a alterar todo el proceso de aprendizaje. La metropización, por ejemplo, ya sabéis que vienen con un déficit refractario entre +2 y entre +3. Por eso los bebés no ven a las madres, porque son los sentidos nuevos. Los primeros que se conforman son los sentidos antiguos, los que nos permitían la supervivencia, el olfato. Pero la vista no. Entonces, que ese ojo emétrope vuelva a su funcionalidad depende de esa integración interhemisférica. Reciben información por cada ojo de separado y todavía en los núcleos geniculados no establece lo que la retina hace de una visión. Por eso no adquieren la visión en profundidad, la esterosis. Todo eso es un proceso muy sensible que se basa en un cuidado y en una protección máxima y en el respeto de los ritmos circadianos de los niños, de la alimentación y del sueño. Es que es sagrado. Si estamos alterando esto, estamos alterando las bases neurofuncionales del aprendizaje y la mayoría de las dificultades de aprendizaje que nos vamos a encontrar después es precisamente por esto. Por eso, Goffman nos habla de una etapa prolongada de máxima protección. Y así tiene que ser. Vale. ¿Qué nos dice Alison Gopnik? Pues nos habla de una cosa muy importante que es el pensamiento contrafactual. ¿Qué es el pensamiento contrafactual? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si esto no es así? Voy a ver cómo es. Esa capacidad de establecer nuevos aprendizajes, esa capacidad de establecer mundos imaginarios a través de su pensamiento simbólico es lo que le va a permitir cambiar su propio mundo y lo que le va a permitir aprender cosas nuevas, lo que le va a permitir establecer las funciones ejecutivas que le va a dar todas las herramientas para que procese la información nueva, asimile la información nueva y la recupere cuando la necesite. Esa es la clave del aprendizaje. ¿Qué nos dice Alison Gopnik? Bueno, pues nos dice que siempre hemos pensado que el niño era un niño muy egocéntrico. La neurociencia nos demuestra que no, que el altruismo está innato en el ser humano. ¿Por qué? Porque somos seres gregarios, porque sobrevivimos en manada y porque el aprendizaje cooperativo y la sociedad, la socialización son las claves de la construcción de la inteligencia del bebé. Así que eso de que es egocéntrico, si podéis ver estudios y vídeos de cómo funcionan altruistamente, es muy interesante. ¿Por qué? Porque luego la educación, no sé por qué, damos que tenemos que inhibir los procesos que naturalmente vienen conformados en el cerebro y les damos premios por hacer cosas que de forma natural las hacen y que encima en los estudios, cuando un niño ayuda a otro, se activa todo el núcleo accumbens y toda la red de recompensa y se siente terriblemente bien. Entonces, ¿por qué les damos premios por ayudar a los demás?
¿Qué hacen esas gratificaciones externas? Inhibir procesos que neurobiológicamente vienen determinados, que son la clave de nuestra supervivencia. ¿Qué nos dice Gopnik? Que establecen relaciones causales y que además establecen la duda metódica de Descartes. ¿Quién no ha disfrutado un niño de 4 años? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No están satisfechos de lo que les dices, quieren otras cosas, son terriblemente exploradores, tienen unas grandísimas ganas de aprender. Es el periodo crítico, el periodo de máxima neuroplasticidad. Es que es el periodo en el que hay que trabajar una educación muy profesional y muy estructurada, porque es el momento de máximo potencial. Establecen mapas causales. Ojo, hay otras especies que también pueden establecer mapas causales, es decir, probablemente más mapas cognitivos y mapas espaciales. Es decir, si va un oso a un hormiguero y lo mueve, pues sabe que van a salir las termitas y van a comer. Eso es un mapa cognitivo, pero no es un axioma lógico de la filosofía. Eso solo es función ejecutiva, habilidad de pensamiento superior. Eso es propio nuestro. Y los bebés ya lo hacen. Además, las funciones ejecutivas ya las tienen conformándose y son capaces de hacer predicciones y planificaciones. Más cosas. A ver, espera, que lo paro. Me voy para atrás. ¿Vale? ¿Me quiero ir para atrás? Vale, sí. Perdonad. Disculpad que quiero poner esto porque esto es muy importante. Nos llamaron en el Ministerio al director general de evaluación, a don José Luis Blanco y a mí, a asesorar al gobierno de Chile precisamente en esto, en un modelo educativo para la educación infantil. Y pidieron ayuda al gobierno de España, pues sobre todo para trabajar una base sobre cómo aprender el cerebro, sobre la neurociencia. Y en aquellas jornadas nos llamó mucho la atención a los dos un estudio de un equipo de neurocientíficas dirigido por Amanda Céspedes, que por primera vez le ponía imagen al maltrato infantil. ¿Cómo se construyen las funciones ejecutivas? Pues la base fundamental de una construcción armónica son los neurotróficos: el amor, la estabilidad, el cuidado y la protección. A veces no nos damos cuenta de lo importantísimo que es esto. Nosotros en la Comunidad de Madrid, hoy tenemos el lujo de tener al subdirector general aquí, nosotros los inspectores tenemos una actuación de máxima relevancia dedicada exclusivamente a la convivencia, obligatoria, todos los años. Y a veces dices, ¿y por qué tengo que estar yo aquí con los planes de convivencia y tal y tal y tal? Bueno, pues porque vamos a ver lo que nosotros estuvimos trabajando en Chile y que por primera vez se pone imagen al maltrato infantil. Vais a ver una neurona de un niño de 7 años, cómo se expande, cómo empiezan esas dendritas a crecer, cómo esos axones van a conexionar y sinaptizar con la siguiente neurona, y cómo en ese momento de la magia del aprendizaje entra el maltrato. Aquí lo tenéis. Mirad cómo se expande la neurona, cómo va a conectar con la de arriba. Y aquí llega el maltrato. Va. El maltrato, la negligencia, los abusos sexuales, el diestrés continuado en el hipocampo del niño, el acoso escolar, todo produce muerte cerebral. Y estos niños no aprenden como los demás. Y cuanto antes tengamos claro que la convivencia en los centros educativos es la clave del cerebro, que un cerebro si no está en calma es un cerebro que las funciones ejecutivas no funcionan, antes le daremos la importancia que merece. ¿Por qué? Porque los estudios de la neurociencia nos dicen que las funciones ejecutivas se tienen que consolidar y se tienen que formar con neurotróficos, con amor.
con un cerebro bien alimentado, bien nutrido, bien querido. ¿Por qué? Porque la neurociencia nos está diciendo que si el maltrato es continuado, si el estrés es continuado, si el acoso es continuado, si la negligencia es continuada, pues nos pasa esto. Y yo sé que son imágenes un poco duras, pero es que nos tenemos que mentalizar. Aquí tenéis un estudio de cerebros infantiles de la Europa del Este, de los orfanatos, y veis un niño normotípico y veis un niño con abandono severo. Y nos guste o no nos guste, esto es un sustrato neuronal determinante, no la inteligencia, la función ejecutiva. Esto es muy importante. Y aquí, ¿qué estudios nos dice la neurociencia que son claves? Pues el estilo de crianza de los padres. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis cómo las funciones ejecutivas, lo estáis viendo, frontotemporal, frontoparietal, toda la corteza cerebral se conforma, y cómo se conforma en niños que tienen unos estilos de crianza buenos y adecuados, como lo que nos ha dicho Tonucci, que la ley los protege, y como niños que no. Y esto es absolutamente determinante para el aprendizaje. Por eso tenemos una función, como siempre hemos tenido en la educación, compensadora. Pues ahora tenemos que compensar los déficits que nos estamos encontrando y que vienen de la sociedad. ¿Cuáles son los déficits que nos estamos encontrando y que vienen de la sociedad? Ya no son los de antes. Yo soy niña de la leche americana y del flúor. A mí me daban flúor en el cole. Me imagino que a muchos de los que estáis aquí también. Bueno, pues ahora vienen sobreestimulados de las tabletas y con las funciones ejecutivas alteradas. Todos. ¿Qué tenemos que hacer? Compensar eso. ¿A través de qué? A través de unos buenos conocimientos en neurociencia y del respeto profundo y recuperación de todos los patrones de neurodesarrollo de la infancia. Sobre todo el movimiento. Voy rapidito. Esta imagen me gusta mucho también. También es de un programa que hicimos el director general y yo. Fuimos los representantes en Ginebra ante el AIRA, ante la institución que rememora el Holocausto. Y esta es una niña judía superviviente de Auschwitz, y que los neurocientíficos en Estados Unidos le preguntan que dónde había vivido. Y por supuesto no hablaba. El autismo selectivo, pues ya sabéis también de dónde viene. Esto es lo que expresaba. ¿Capacidad de aprendizaje? Sí, pero ¿cuándo? Primero, cerebro en campo. Vale. ¿Qué son las funciones ejecutivas? La orquesta, el director de la orquesta, el que tiene que coordinar y el que tiene que establecer que toda la música suene muy requete bien. ¿Dónde están? En el córtex prefrontal, en lo último que toca. ¿Qué hacer y qué no hacer para que se consoliden y se trabajen estas funciones ejecutivas? Bueno, lógicamente, nuestro sistema de control, de supervisión y de regulación de la conducta depende de que estas funciones ejecutivas estén bien establecidas. Nos van a permitir llevar a cabo tareas nuevas. Daros cuenta que a nosotros, por ejemplo, aunque el cerebro responde a la novedad, nosotros que somos un cerebro ejecutor ya no nos gustan las cosas nuevas. ¿Esto de que nos actualicen el Windows? No. ¿Qué es lo primero que se deteriora en un cerebro adulto, en un cerebro anciano? La capacidad de aprender cosas nuevas. Por eso a la gente mayor no le gusta aprender cosas nuevas, porque se deteriora. Sin embargo, nuestro pequeño responde fenomenal a la novedad. Le encantan las cosas nuevas, cambiar de actividad constantemente, porque es un cerebro explorador, poco ejecutor. Por eso hay que tener actividades muy variadas, cortas, y que el cerebro esté respondiendo constantemente hacia la novedad. La capacidad para resolver problemas complejos. Esto es fundamental, porque claro, establecemos unos patrones y vamos a los conocimientos nuevos. ¿Qué hace eso? Pues está muy bien por un lado, pero por otro lado acaba con la creatividad y con el pensamiento divergente. Y esto es fundamental para la evolución. Y después nos permiten adaptarnos a los demás. Y para adaptarnos a los demás hay cosas muy importantes que tenemos que ver y que voy a ir muy rápido. Veréis, si trasteáis por internet, que hay múltiples distribución de las funciones ejecutivas, superiores, inferiores. Bueno, a mí me gusta mucho
la distribución de ese lado porque nos habla de frías y de cálidas. Pero he puesto esta imagen abajo porque esa distribución es una distribución única y exclusivamente para que podamos un poco distinguir las emocionales de las cognitivas. Pero no podemos separarlas, no podemos separar emoción y razón, porque el cerebro funciona como un conector. Y que si hay emoción, hay aprendizaje. Porque el cerebro necesita emocionarse para aprender, pero sobre todo para recordar. Cuando la huella emocional es muy potente, la memoria a largo plazo es profunda. Cuando no nos gustan las cosas, en el sueño REM las olvidamos. Vale. A los 5 años, ¿qué tenemos ya consolidado? La memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. Estas son esenciales para los aprendizajes. Aquí tenéis, pues una clasificación, pero veréis que, por ejemplo, Carmen Pellicer, que es una de las mayores expertas en funciones ejecutivas que hay en España, tiene otras distribuciones, incluso da hasta 10 funciones ejecutivas, ¿vale? Bueno, pues la planificación, la predicción, la flexibilización, la toma de decisiones, el brainching, la multitarea, que nos dicen que eso es propio de las mujeres, pues no, todos tenemos la multitarea, la capacidad de hacer 2 cosas a la vez, pero ojo, no la atención es igual cuando ejercitas 2 tareas a la vez. Siempre hay una que se lleva la palma. Por eso no debemos coger el móvil cuando conducimos, porque el cerebro no reparte el foco atencional igual cuando realizas 2 tareas. Siempre hay una preferente. ¿Por qué es tan importante las funciones ejecutivas para aprender? ¿Y por qué es tan importante basar esto? ¿Por qué? Porque sin atención no hay memoria. Así de claro. Quien denosta la memoria está cometiendo un grave error. La memoria es una habilidad de pensamiento superior que además compensa en el cerebro. Tenemos que trabajarla desde la educación infantil. Esas cancioncillas, esas retahílas, esas adivinanzas, esas poesías tienen que estar presentes en toda la instrucción. ¿Por qué? Porque fomentar la memoria les va a permitir tener una herramienta de compensación ante las dificultades de la lógica. Yo, por ejemplo, me pasa con Tonucci, que las matemáticas han sido un espanto en mi vida. ¿Y cómo he sobrevivido? Aprendiéndome los problemas de memoria. Si tampoco los profesores son muy creativos, la ecuación te iba a caer igual. ¿De acuerdo? Fijaros qué importante es esta función ejecutiva de atención y que de la que estamos todos muy preocupados. Cuando llega el deterioro cognitivo, ¿qué es lo primero que se pierde? La atención. Las familias dicen, ay, es que el abuelo ya no se acuerda de nada. No, es que no te ha atendido. Por eso hay que trabajar función ejecutiva atencional, las 3 redes constantemente en el colegio, los neurotransmisores y todo con una base motriz, porque toda la actividad cognitiva del niño y del ser humano se nutre de la actividad motriz. Vale. Es imprescindible para otros procesos. Si tú tienes buenas funciones ejecutivas, tú tienes buenas herramientas para los aprendizajes. Un niño con éxito escolar es un niño con una función ejecutiva correcta, no tanto otros componentes. Estos son los esenciales. ¿Cuáles son los esenciales y cuáles son los auxiliares? Bueno, la actualización, la fluencia, la flexibilidad, la inhibición, la programación, la toma de decisiones, la memoria de trabajo. ¿Cuáles son los auxiliares? Bueno, pues la inteligencia, la atención, la memoria, la percepción, la actividad motora y el lenguaje. Recordad, por ejemplo, que cuando introducimos la lectura, porque el cerebro no tiene un área específica para la lectura, no es nuestra supervivencia. El cerebro tiene un área específica para el lenguaje, sobre todo para el lenguaje oral. Cuando establecemos la lectura, tenemos que establecer, por un lado, toda la conciencia fonológica. Sin conciencia fonológica es imposible aprender a leer, pero ojo, todos los procesos perceptivos. ¿Por qué? Porque los procesos perceptivos son cognitivos. Y es la segunda ruta por la que se quiere la lectura, la visual. Vale. ¿Cómo organizamos todo este compendio en el cerebro infantil? Pues lo primero, los patrones motrices. Alterar esto es la catástrofe. Y la introducción temprana de las nuevas tecnologías se está cargando todo el neurodesarrollo motriz. El volteo es el primer paso hacia el pensamiento simbólico. ¿Por qué? Porque está empezando a mandar información de un hemisferio a otro.
está empezando a establecer la integración corporal, la simetría y la integración interhemisférica. Voy rápido. Aquí tenéis estudios de cómo influye, pero directamente, el establecimiento de los patrones motrices con la adquisición de la lectura y del cálculo mental. Son básicos. El Brain Neurotrophic Factor, estudios de neurociencia de que el deporte, la actividad física mejora la plasticidad, mejora la sinapsis, fortalece las conexiones y además aumenta la neurogénesis, la capacidad de generar nuevas neuronas que el cerebro lo tiene localizado en el hipocampo, que es el área del aprendizaje, y que es el que va a facilitar todos los procesos cognitivos de la nueva información, se generan a través de esto. El Brain Neurotrophic Factor es una proteína de protección de la neurona que está en el torrente sanguíneo y que se mejora, se produce y se trabaja a través de la actividad física. Yo muchas veces cuando como inspectora voy por los centros y veo dificultades de aprendizaje y me mandan a la PT, digo, ¿pero para qué? Con perdón, sin que nadie se moleste. Bien la PT. Pero ¿para qué vamos a repetir otra vez lo que el niño te está diciendo que no es capaz de aprender? Vamos a ver por qué no aprende. ¿Qué le pasa? A lo mejor no tiene bien establecida la lateralidad, a lo mejor no tiene nociones espaciotemporales bien aceptadas, a lo mejor no tiene una integración interhemisférica adecuada, a lo mejor no ha establecido los patrones contralaterales y por eso el cuerpo calloso no le funciona. Las dificultades de aprendizaje y la prevención tienen que pasar por un buen neuromotricista. Y las actividades de reeducación de las dificultades de aprendizaje tienen que ser multifactoriales en un centro. Y en educación física tiene que saber lo que hace. Y tiene que coger las dificultades de aprendizaje de la lectura y de comprensión lectora y trabajar bases neuronales del movimiento para que luego el PT pueda hacer bien su trabajo. Esto es un poco duro de decir así sin anestesia, pero yo como soy de neuro lo digo. ¿Vale? Importantísimo. Para que las funciones ejecutivas se consoliden y se trabajen, toda la química del cerebro tiene que estar equilibrada, ¿vale? Los neurotransmisores. ¿Qué nos pasa en los alumnos con trastornos de atención? Que vienen alterados todos los neurotransmisores, probablemente de la primera poda o de la segunda. ¿Y dónde tenemos que trabajar? En los neurotransmisores. Para eso tenemos que saber qué red atencional tiene el niño afectada, lógicamente. Esta es la química. Como veis, es la tormenta perfecta. Tiene que estar todo muy equilibrado para que la función ejecutiva sea perfecta. Importante, la atención. La atención va directamente relacionada con el sistema reticular ascendente que se conforma en el bebé a los 6 meses. Esto es lo que nos ha permitido sobrevivir. Esto es lo que nos permite detectar el peligro. Esto es lo que nos permite ver la amenaza sin que nuestra percepción la vea, porque el ojo no ve, es el cerebro el que interpreta. ¿Os habrá pasado alguna vez que vais conduciendo y os va a adelantar un coche y llega un momento en que no lo veis? Estamos en el escotoma, pero tú sabes que está, que te va a adelantar y tú estás tensa. ¿Por qué? Porque tu sistema reticular ascendente está activo. Y esto es la base también de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque nos ha permitido sobrevivir, nos ha permitido adaptarnos a las nuevas, defendernos, luchar. Habéis visto cómo el diestrés produce muerte neuronal, pero es que el diestrés produce también alteración en el sistema reticular ascendente. Por eso la primera red atencional que tenemos, que es la arousal, la de la supervivencia, estos niños con un trastorno de atención que tienen alterada la red atencional de arousal son los que van por la calle, que te cruzan un paso de cebra sin mirar y la madre, digamos que están como perdidos. ¿Por qué? Porque todo esto está alterado. Voy rápido, perdonad. Habéis visto que la deprivación afectiva afecta a toda la consecución de las funciones ejecutivas. Es fundamental que desde el nacimiento estemos dando a los niños neurotróficos. Y esta deprivación afectiva en alumnos TEA ya es catastrófica. Pero hay una cosa que es fundamental para que el desarrollo de las funciones ejecutivas y la construcción de la inteligencia sea eficaz, que es la teoría de la mente. Para nosotros, educación infantil, la consecución de la teoría de la mente es el farolillo rojo de la construcción de la inteligencia. ¿Qué es? La TOM,
La TOM es lo que nos hace esencialmente humanos. La TOM describe un concepto de gran interés en la psicología. Es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse y de cambiar su conducta para gustar a los demás. Es lo que nos hace esencialmente humano. Si veis vídeos sobre teoría de la mente y de cómo se construye la inteligencia, vais a ver que aprender las ironías, los dobles sentidos, el fingimiento, mentir, que ya con 3 años mienten bien, ¿vale? Todo es teoría de la mente. ¿Qué nos dice la neurociencia? Pues que no hay ningún primate que adquiera teoría de la mente. Solo el ser humano entre los 5 y 6 años. Sin embargo, hay ahora mismo unos estudios que son muy curiosos sobre cómo el bebé cambia su conducta para gustar a los demás. Cómo empieza a iniciarse la teoría de la mente en el cerebro infantil. Hay un estudio muy curioso en el cual el neurólogo está comiendo un bol de... Bueno, en mi época se llamaban mielitos, son los confles estos ahora dulces que están muy ricos. Tiene un bol de mielitos y luego tiene un bol de coliflor hervida. Y entonces los bebés le están observando. Y el neurocientífico coge los mielitos y los escupe porque le da muchísimo asco. Y coge la coliflor y dice, qué rica. Vale. Le pide a los bebés que le den de comer. Con 18 meses, los bebés le dan coliflor. Ya están cambiando su conducta para gustar a los demás. Eso es muy importante, porque es la clave del cerebro social y del cerebro plegario. La teoría de la mente, la aparición de la teoría de la mente es un hito de neurodesarrollo que tenéis que tener con un farolillo rojo, muy importante. Si no hay teoría de la mente, autismo o un trastorno generalizado del desarrollo, seguro. Seguro. ¿Vale? Vale. ¿Qué nos permite la teoría de la mente en relación con las funciones ejecutivas? Pues atribuir a otros estados mentales. Nos permite relacionar la idea y los planes de otros con los míos. ¿No hablábamos de que el niño era egocéntrico? Pues las funciones ejecutivas y la teoría de la mente nos dice que no. ¿Vale? Tenemos capacidad de atribuir estados mentales y emocionales a los demás. Y sobre todo, las falsas creencias. Ningún primate tiene la capacidad cognitiva de establecer la falsa creencia. Ved, por favor, los vídeos de cuando Sally y la cesta, los estudios de la Universidad de Oxford. Vais a ver cómo la falsa creencia, los niños de 5 o 6 años ya la establecen, sin embargo los de 3 no. Pero estamos ayudándoles en ese proceso. ¿Cuándo comienza? Entre los 3 y los 5 años. Tenemos que estar muy pendientes, muchísimo. La aparición de la teoría de la mente es clave para el desarrollo de las funciones ejecutivas y para los posteriores aprendizajes, sobre todo los aprendizajes cooperativos y sociales. Vais a ver que niños con autismo no tienen teoría de la mente, por eso no trabajan cooperativamente y tienen todas las habilidades sociales muy alteradas, concretamente el lenguaje. ¿Qué hace el cerebro social? Pues esto, lo que estamos hablando. Siempre funciona y además el niño va construyendo su yo, su personalidad, estableciendo patrones con todo el que le relaciona. Por eso es muy importante el profesor de educación infantil. Antes de responder, el cerebro busca datos y experiencias en su memoria, en sus patrones, y como la razón no puede prescindir de la emoción o de los afectos, lo que hace es condicionarlas. Si aparecen cosas que en un momento dado no le han gustado, las va a rechazar. Por eso, asistir a la escuela infantil tiene que ser algo muy bonito, muy agradable, muy gustoso. Tienen que ser muy felices. ¿Por qué? Porque su cerebro social va a adquirir la capacidad de que te guste la escuela o de que no. Y eso depende de nosotros. El cooperativo, la capacidad de ayudar a los demás, en educación infantil y primaria, trabajar en equipo y con todos los compañeros, activa todo el núcleo accumbens y toda la red de recompensa del cerebro. Cuando los niños ayudan a los demás, aprenden mejor y se sienten muy a gusto, muy felices y segregan dopamina y serotonina. ¿Vale? ¿Qué nos dice la neurociencia a estos modelos de educación infantil? Pues que tenemos que tener al niño como principal protagonista del aprendizaje. Hay que fomentar la curiosidad, la emoción, la atención, la motivación y el interés.
porque todo esto va ligado a las funciones ejecutivas, a las transferencias cognitivas, al lenguaje, a la teoría de la mente, al pensamiento contrafactual y a las neuronas de espejo. Sobre todo, la transferencia cognitiva. Los niños tienen que hablar, tienen que contarte todo lo que está pasando. Esas historias que se inventan y que dices, pero madre mía, este chico qué cuento me ha contado, que es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Esa imaginación, los niños tienen que producir lingüísticamente todo lo que tiene su cerebro. Y esto es muy importante porque en la evolución nos decía hasta la fecha que apareció el lenguaje, nos decían Chomsky, el constructivismo dialéctico de Vygotsky, apareció el lenguaje y cambió el cerebro para comunicarnos. ¿Qué nos dice la neurociencia? Que es al revés. Cambió el cerebro y apareció el lenguaje como una forma de organización del pensamiento abstracto. Por eso tenemos un área en el cerebro para escuchar el lenguaje oral. Al niño se le activa un área cerebral cuando le cuentas una historia, cuando le cuentas un cuento, porque la transmisión del conocimiento ha sido siempre a través de la palabra y el cerebro no ha evolucionado tanto como pensamos. El cerebro sigue funcionando como hace 50.000 años. Por eso estas nuevas tecnologías y el abuso está alterando todo esto, porque todavía no hay un área cerebral que nos permita procesar tanta información y tan rápida, porque todavía seguimos funcionando como nuestros ancestros. Importantísimo, todo el que trabaje en educación infantil tiene que tener una formación en neurociencia. A mí, sinceramente, no me preocupa tanto que sean maestros como sean técnicos de educación infantil, no, porque creo que todos los profesionales tienen una formación extraordinaria y que los modelos funcionan con los dos muy bien. Pero fijaros qué importante es esto. Hay un estudio en neurociencia que nos habla del aprendizaje por refuerzo, ¿vale? El aprendizaje que todos conocemos, el aprendizaje propio del conductismo, el condicionamiento operante, y que bueno, pues que cuando ponemos ese laberinto y va el ratoncito por un camino y ¡zas! Le da la descarga, el ratoncito ya no vuelve a ir por ahí, porque ha aprendido por el refuerzo. Claro, aquí aparece en los niños el pensamiento contrafactual. ¿Y si la próxima vez que voy no me da? El origen de esto son las fobias. Y nosotros que tenemos ya el cerebro ejecutor, de manera, si tú has montado en un avión, has ido a un viaje y has tenido un vuelo horripilante, horroroso, de esos que estás ahí las maletas por los árboles, dices, yo no vuelvo a montar en un avión nunca más. Pero ¿y si el próximo viaje no me pasa nada, es placentero y veo mundos y ciudades maravillosos? Nosotros ya es muy difícil que cambiemos este aprendizaje por refuerzo, nos determina porque somos un cerebro ejecutor. Sin embargo, el niño, la neurociencia nos dice que cambia el aprendizaje de refuerzo si va acompañado de un adulto. Se atreve otra vez a ir donde le daba la descarga si va con un adulto. Por eso, el profesional que acompaña en el proceso de aprendizaje y maduración de las funciones ejecutivas es esencial que tenga conocimientos en neurociencia, porque les acompaña en la capacidad de aprender y de modificar el mundo y de acabar con el aprendizaje por refuerzo y establecer sus propias experiencias, sus propias vivencias, que eso es lo que le va a conformar el pensamiento. ¿Qué cosas no tenemos que hacer para que las funciones ejecutivas se consoliden bien? Pues sin viéndolo mucho, esto, nada, cero. No lo digo yo, lo dice, ¿vale?, la Sociedad y la Academia Americana de Pediatría. Tabletas y móviles en las primeras etapas de la enseñanza, nada. Patrones motrices, sueño. ¿Qué cosas también son muy importantes para trabajar en neurociencia? En infantil trabajamos muchísimo en la asamblea. Es una forma metodológica que nos gusta mucho sentarlos en la y hablar. ¿Y por qué la neurociencia nos dice que la asamblea es la mejor forma metodológica de trabajar con los niños? Pues porque hablar de nosotros mismos nos hace sentirlos muy bien y se nos activa el cerebro. Manda narices que con el mundo tan bonito que tenemos y las cosas maravillosas que tenemos que aprender, lo que nos guste sea hablar de nosotros mismos. Bueno, pues es que es así. Porque somos testigos de nuestra vida y transferir nuestro conocimiento. Y esos niños cuando llegan y tú tienes planeada tu clase y te llegan y te dicen, ay, pues no, es que hoy mi abuela ha venido a casa y me ha traído plátanos y se te va la clase.
¿Por qué? Porque el interés ya es otro. Hablar de nosotros mismos genera una respuesta neuronal que activa todas las funciones ejecutivas. Todas, ¿vale? Aquí tenéis estudios en neurociencia de cómo revelar información propia a los demás produce un máximo nivel de activación de la red de recompensa. Les encanta contar sus cosas, de sus casas, de sus familias, de sus vivencias. Todo esto activa. Y luego, esto es muy importante. Y os recomiendo, de verdad, que veáis los vídeos de Robert Laskin. Cómo enseñar. Tienen que estar las 4 hormonas de la felicidad implícitas en todos los procesos de aprendizaje. La primera, la oxitocina, el vínculo. Tenemos estudios en Finlandia de niños que aprenden a leer sentados en el regazo de su maestra, dándole un abrazo y un beso y potenciándole la actividad, que aprenden mucho antes que los niños que están sin establecer ese vínculo con la profesora. La oxitocina es esencial para trabajar todos los aprendizajes. El niño se tiene que sentir querido y tiene que tener un vínculo con su referente, que es el profesor. Por supuesto la endorfina. Pero mirad, aquí hay una cosa muy importante. Dopamina y serotonina. Y esto sí que quiero recalcarlo y que por favor os recomiendo que veáis los vídeos de Robert Laskin. Serotonina y dopamina son neurotransmisores, hormonas esenciales en el aprendizaje. La dopamina es el placer. La serotonina es la felicidad. Las dos son necesarias. Pero ojo, la segregación cortical de la dopamina inhibe la segregación cortical de la serotonina. En cristiano, cuanto más placer te das, más infeliz eres. Y de aquí vienen las adicciones a las tabletas, a los videojuegos. ¿Por qué? Porque les dan muchísimo placer y eso genera la adicción. ¿Genera serotonina? No, la inhibe. Por eso luego no quieren volver a estudiar, porque eso ya no les genera. Y esto está pasando en los bebés. Les ponen las tabletas y luego ya no se acostumbran a escuchar un cuento y a escuchar un libro, porque no les genera dopamina, o sea, no les genera la serotonina. Vale, voy terminando. Hay que confiar en la fuerza de la educación. Actividad regular y sistemática, plasticidad neuronal, no estereotipos. Toda la actividad de la educación infantil tiene que estar estructurada y trabajada a través de conocimientos científicos y de evidencias científicas basadas en la neurociencia. Introducir la novedad. El cerebro del niño responde muy bien a la novedad. La metacognición. Es fundamental trabajar la metacognición porque es la base del pensamiento autorregulado. Los niños tienen que ser capaces de pedir ayuda, de tener sensibilidad metacognitiva, de decir, no sé hacer esto, ayúdame a hacerlo. Y tienen que reflexionar sobre su propio conocimiento para saber que lo que están haciendo tiene un sentido y están contentos. Y esto se trabaja, se trabaja desde educación infantil. Es muy importante. ¿A través de qué? A través de las relaciones sociales. Conclusiones. Tenemos que conocer los mecanismos cerebrales del aprendizaje. Tenemos que identificar los factores de riesgo en la educación infantil. Tenemos que tener unos aprendizajes significativos, porque a través de esos aprendizajes significativos vamos a trabajar todas las competencias. Nosotros somos clave. El profesor es la clave, el docente es la clave, el técnico de formación profesional superior es la clave en acompañar a estos niños en esa maduración de la corteza cerebral y en esa consecución de las funciones ejecutivas. La percepción y la vivencia de la realidad son constantemente dinámicos y cambiantes. Cuando alteramos estos patrones, alteramos todo el desarrollo neurocognitivo del niño, sobre todo el lenguaje. Tenemos estudios de David Sousa ahora mismo muy graves. La exposición temprana a las pantallas, a las televisiones, está inhibiendo la consecución del lenguaje oral en al menos 6-8 meses. La plaga de TEL que tenemos ahora mismo en las escuelas no es normal. No es normal. Lo peor que podemos hacer con un preescolar que necesita experimentar es dejarle sentado en una sillita siendo un mero espectador de la vida. Porque, recordad, la actividad mental se nutre de la actividad física. Y luego, mirad, yo soy muy cajalista y me gusta mucho. Yo sé que hemos estudiado a los grandes pedagogos de la historia de la psicología cognitiva, de la psicología conductual, pero muy poquita gente estudia Cajal. Y Cajal nos dice unas cosas para la educación absolutamente maravillosas.
¿Qué nos decía Cajal, padre de la histopatología nerviosa, nuestro premio Nobel? Nos dice que para que mejoremos la educación hay que aprender haciendo. Qué bueno, ¿eh? La fuerza de la imagen, la necesidad de actualización constante, que la docencia tiene que basarse en la ciencia, que la producción de los materiales docentes de los profesores, los materiales propios, son más eficaces que los impuestos, que tenemos que trabajar con los niños equilibrando la teoría y la práctica, que el aprendizaje es de conocimiento sensible, que hay que trabajar la curiosidad y que tenemos que trabajar la originalidad. Y con esto, con esta mariposas de la esencia del cerebro humano, pues termino. Espero haberos acercado un poquito a la neurociencia y agradecer a la Dirección General